Hola, mi nombre es Vanessa Meneses, soy estudiante del Instituto de los Andes. El día de hoy les voy a hablar sobre una película de mentes peligrosas. Bien, la película se redacta sobre un profesor llamado Garfield. Él es de ciencias naturales, un profesor de raza morena. Él era una persona prácticamente que le gustaba siempre estar pendiente de sus estudiantes, siempre trataba como de empaparse de cómo ellos vivían, la situación en la que estaban, porque prácticamente al paralelo que él llegó solamente habían jóvenes que estaban en vicios, en malos pasos. Entonces él siempre trató como que de ir un poco más allá, de averiguar con sus padres. Con el que más tenía problemas era con un alumno que se llamaba César. Era un alumno totalmente incontrolable, o sea, en su conducta, en su forma de actuar. Entonces, el profesor siempre trató de llegar a fondo de sus estudiantes y así investigar más allá de ello. También en la película se pudo observar que el profesor tuvo un leve romance con una profesora que manejaba computadoras, me imagino que era de computación, porque ellos dos siempre tenían encuentros, pero obviamente fuera de lo laboral, porque ustedes saben, en un plantel educativo nunca se puede mezclar este tipo de situaciones. Bien, entonces, ¿qué quiero concluir con esto sobre el romance y que el profesor prácticamente estaba siendo una persona amable con el resto de estudiantes? Pero el título es muy claro, Mentes Peligrosas, era que había totalmente un desorden en el aula, no cumplían con sus tareas, eran personas que pasaban en barrios peligrosos, hacían cosas que prácticamente no debían hacerlas. Entonces, dicen que toda acción tiene su reacción. Entonces, hubo un fallecimiento de un estudiante que se llamaba Henry Chacón. Él prácticamente apareció muerto supuestamente por dosis o sobredosis, pero fue algo que lo dieron a tratar en sí que era así, pero en sí no fue cierto. Luego, este estudiante César se metía mucho con el profesor, que ya él prácticamente siempre cuando era con él siempre daba caso omiso, o sea, no le hacía caso, esquivaba sus peleas. Una vez llegó a ir a hablar con su madre y encontró a su madre golpeada porque él lo había hecho. Entonces, el profesor siempre evitó muchas cosas, pero en el momento en que se trataron de meter con las personas que él quiere, entonces fue ahí una reacción que tuvo el profesor y se metieron con el cachorro de su pareja prácticamente. Entonces lo hallaron, falleció el perro, su cachorro. Entonces él como que tomó cartas en el asunto y hizo cosas que tal vez no debía de hacerlas, pero la película da a tratar sobre que de tu mente actúa de una manera de que todos nosotros como seres humanos tal vez debemos sentarnos a pensar. Él fue una persona que sí tenía su cordura puesta y todo, pero de tanto y tanto y tanto, créanme que lo hizo como colapsar. Entonces él tomó cartas en el asunto, hizo cosas que no debió el profesor, lo mandó prácticamente al hospital ya que el chico estaba alcoholizado, usaba sustancias ilícitas. Entonces él ahí cobró como un tipo de venganza con el chico y le suturaron, algo así, fue su dedo, una parte de su dedo. Entonces él decía que era bueno, el profesor se negaba. Después salió una acusación del profesor que él tenía que ver con la muerte de Henry Chacón, pero obviamente él nunca decía ni sí ni no. Hubo uno de sus compañeros que también trató de grabarlo y como concluirle de que él también estuvo con una de sus alumnas, porque sí hubo una de sus alumnas que ella al verse prácticamente que no podía con sus estudios, ella intentó seducir a su profesor
hizo cosas que no debía. El profesor le dijo no, que se vistiera, que él la iba prácticamente a ayudar a que pula sus capacidades como estudiante. Entonces, en fin, el profesor lo que sí sacó de eso de ahí fue que por lo menos una de sus alumnas llegó con un buen fin a graduarse y luchó por sus estudios. O sea, no todo fue negativo, pero prácticamente terminó en una desgracia donde César le invitó a un juego que él prácticamente era de ponerse una arma de fuego en la cabeza y ir viendo quién sí vivía y quién no. Entonces terminó primero por fallecer el licenciado y luego el estudiante César, que sus compañeros trataron de no más, pero lastimosamente los dos fallecieron y prácticamente esto quiere decir que nuestra mente, cuando no está en nuestros cinco sentidos, actúa de una manera que no debe. Y también nunca terminamos de conocer a las personas. Y que a veces hay que mejor tenerle miedo al agua mansa, porque muchos de ellos se demostraron que eran de pandillas, eran personas malas, pero ellos no llegaron a agredir, tal vez hacer fallecer a alguien. Bueno, los últimos chicos, porque al principio sí se notó mucha matanza y todo eso. Entonces el profesor cayó en sus provocaciones, se podría decir, y como dice el dicho, líbrame del agua mansa. Entonces, eso es lo que les puedo decir. La película está súper interesante, es una película de reflexión que prácticamente se vive el día a día y son cosas que no cambian desde hace muchos años atrás. Gracias.